Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. El capitalismo es un sistema global, dialéctico y cíclico. En sus más de 3 siglos de historia se ha reinventado, ha variado sus correlaciones de fuerza, ha evolucionado y también ha involucionado. Marx decía que el capitalismo porta el germen de su propia destrucción. No obstante, en el pasado siglo XX, este organismo dio muestras de resistencia y autoconservación. En plena crisis del liberalismo económico, el capitalismo adopta una de sus manifestaciones más amables, es decir, menos drásticas. Entre la alternativa totalitaria del fascismo y los planteamientos socialistas surgidos de los procesos revolucionarios de la Rusia de inicios del siglo XX, la solución occidental fue el intervencionismo del Estado, la regulación del mercado, el consumo, es decir, el estado de bienestar. Ahora bien, para comprender esta variante es fundamental comprender la obra de John Maynard Keynes, sus teorías, sus aportes y sobre todo el alcance y vigencia de su legado. ¿Fue un actor coyuntural o por el contrario se convirtieron él y sus ideas en referente del pensamiento occidental en los últimos 100 años? ¿Qué nos dicen hoy autores como Piketty acerca de la urgencia de volver a las medidas del keynesianismo económico y sobre todo cómo podemos refuncionalizar los alcances de sus propuestas en una época marcada por el deterioro del Estado y su capacidad de redistribuir la riqueza? Bienvenidas a Huellas. Hoy analizaremos junto a 3 especialistas la impronta de Keynes en la historia, la economía y la sociedad global del siglo XX e incluso de los debates actuales en pleno siglo XXI. Así es que, como siempre, las invitamos a que nos acompañen en este recorrido entre nuevos tratos, intervenciones y regulaciones de la economía. Las invitamos a dejar huellas, los estudios sociales, con pensamiento crítico. Comenzamos. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas... Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a hablar acerca de la figura de John Maynard Keynes, este economista de principios del siglo XX que tuvo un enorme impacto en la economía capitalista durante todo el siglo XX y gran parte del siglo XXI. Conoceremos sus aportes teóricos y pragmáticos y nos haremos algunas interrogantes que resuenan a 100 y pico de años de su legado. ¿Es vigente todavía la teoría keynesiana? ¿Se requiere replantear los alcances del keynesianismo en el contexto del neoliberalismo global, es decir, del capitalismo tardío? Para ello, como siempre, contamos con 3 personas especialistas que iremos presentando a lo largo del programa y que nos van a acompañar hoy desde sus áreas de conocimiento. Sociólogo, doctor en estudios de la sociedad y la cultura por la Universidad de Costa Rica, profesor catedrático de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, exdirector del posgrado centroamericano en Sociología. Roberto Ayala, bienvenido nuevamente a Huellas. Ante la propuesta
del podcast sobre Keynes. Bueno, en primer lugar, te felicito por la propuesta, Jamer. Me parece que es un instrumento útil, didáctico, de divulgación, ¿no? Y de estimular el estudio, ¿no? Y, por supuesto, te agradezco la invitación. En cuanto a Keynes, bueno, hay que decir, un poco de contexto, que siempre fue un liberal, ¿no? Siempre fue un liberal convencido, antisocialista, ¿no? Uno podría decir muy antisocialista. Sin embargo, lo cual suena un poco paradójico, considerando la resonancia que ha tenido en los últimos, digamos, 90 años largos, su obra, ¿no? Hoy en día rechazada por los neoliberales, ¿no? Por lo menos de la boca para afuera, ¿no? Pero realmente adversada por los referentes principales de lo que llamamos economistas neoliberales como Friedman, Hayek, ¿no? Que fueron feroces adversarios de Keynes. Sin embargo, hay que decir que Keynes siempre fue un liberal, siempre se percibió a sí mismo como un liberal. Sin embargo, un liberal incluso heredero, digamos, del legado de su mentor, que fue Alfred Marshall, ¿no? Uno de los fundadores de la economía neoclásica a finales del siglo XIX, y que hizo contribuciones importantes, Marshall, a el legado de la economía convencional, del cual deriva buena parte de las nociones del siglo XX sobre el libre mercado, la libre competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Keynes inicia su carrera profesional, intelectual, en el marco de las concepciones de Marshall, ¿no? O sea, como un librecambista, un libre mercadista convencido, ¿no? Si bien también hay que decir que Marshall no es exactamente un laissez-fairista. Marshall, la concepción teórica de Marshall intentaba, ¿no? hacer una especie de articulación nunca del todo lograda por él entre la herencia del pensamiento de Ricardo y los aportes de los economistas marginalistas de finales del siglo XIX, ¿no? Jevons, Walras, ¿no? Y el resto. Y él mismo, Marshall, también, que hace una contribución original a eso. Entonces, el intento de Marshall es esta suerte de híbrido, repito, nunca del todo bien logrado, entre las concepciones de Ricardo y básicamente la teoría de las ventajas comparativas, que es la base del libre comercio internacional, y que viene de Ricardo, que es uno de los grandes aportes de Ricardo, que en cierto sentido es el verdadero fundador de la economía como disciplina contemporánea, ¿no? Sobre la base del aporte, digamos, general de Smith, ¿no? Pero es con Ricardo que la disciplina adquiere un contorno preciso, delimitado, y Marshall es eso, ¿verdad? El intento de articular esa tradición de la economía clásica con los aportes de los marginalistas neoclásicos. Y, bueno, Keynes arranca su carrera en este marco, ¿no? Con Marshall como mentor y también con la influencia de Pigou. Sin embargo, en el turbulento periodo de entreguerras, que es el periodo en que, digamos, Keynes alcanza mayor protagonismo, es un periodo, digamos, como sabemos, atravesado por desgarros tremendos, crisis, guerras, revoluciones, ¿no? Signado por, es un periodo que se tiende entre dos guerras en las que murieron decenas de millones de personas, ¿no? Marcado también por el triunfo en la primera
revolución anticapitalista del mundo, en un país enorme, atrasado como Rusia, pero enorme y con una gran cantidad de recursos naturales, una situación que llevó al extremo las tensiones y que realmente llegó a colocar en riesgo la supervivencia del capitalismo, el triunfo de la primera revolución anticapitalista mundial, que estimuló grandes expectativas y esperanzas entre los explotados y oprimidos del mundo, ¿no? Y que se expresó eso en la rápida extensión de los partidos socialistas, de izquierda y comunistas por todo el mundo, ¿no? Y que, como decía, significaba efectivamente una amenaza para la supervivencia del capitalismo, sobre todo en los años 30, después del crack del 29, con las grandes economías capitalistas sumidas en la depresión y con niveles de desempleo y pobreza por encima del 20, 25, hasta 30%, en una situación en que se debatían tendencias polarizadas entre una revolución anticapitalista y las expresiones de contrarrevoluciones violentas del fascismo. En ese marco, Keynes, ¿no?, aboga por una reforma del capitalismo, ¿no?, para salvarlo de sí mismo, para salvarlo de sus propias contradicciones, ¿no?, y la tendencia del capitalismo a provocar fuertes desequilibrios en los factores de producción, ¿no?, en los términos de Keynes, ¿no?, es decir, donde la oferta se dispara, ¿no?, mientras que la demanda tiene constantes problemas, ¿no?, y se comporta de manera inestable, ¿no?, lo cual genera, repito, tensiones, conflictos, ¿no?, políticos, sociales, etcétera, ¿no? En ese marco, ¿no?, Keynes no solo comienza a desmarcarse de las concepciones clásicas de Marshall, ¿no?, en el sentido de el libre mercado, etcétera, etcétera, e introduce una variación importante, que es el tema de el apoyo a la demanda, ¿no? Cuando los factores de producción se desalinean y sobrevienen problemas de sobreproducción, ¿no?, de exceso de oferta, entonces es necesario apuntalar la demanda. Entonces, en un cierto sentido, la perspectiva económica de la teoría económica y de política económica de Keynes es ese, ¿no?, es reconocidamente apuntalar la demanda, ¿no? Y ese esfuerzo por apuntalar la demanda se logra mediante el gasto y la inversión pública. Aumentando el gasto y la inversión pública para reforzar la demanda, se espera que una mayor capacidad de consumo aliente la inversión, ¿no?, privada, ¿no? Es decir, la política económica keynesiana tiene como objetivo, básicamente, inyectar liquidez en la economía a través del gasto y la inversión pública, generar capacidad de consumo y por esa vía estimular la inversión, ¿no? Unas cuantas décadas después, ¿no?, de las primeras contribuciones de Keynes en este sentido, las dificultades de esta concepción de política económica de Keynes para efectivamente estimular el crecimiento económico permitió que se diera un paso adelante, ¿no?, en el marco de las políticas de gobiernos dirigidos por la socialdemocracia, de no solo crear condiciones para estimular la inversión pública y no solo incidir en la demanda, en el incremento de la demanda vía el gasto público,
sino que directamente se pasa a estatizar sectores de la economía y que el Estado asuma, ¿no?, procesos de producción, ¿no?, asuma un rol en la producción directa de bienes y servicios, ¿no?, como una forma de estimular el crecimiento económico, la generación de empleo, el consumo, el bienestar, etcétera, etcétera. Pero este paso adelante estatista, ¿no?, que no está del todo en Keynes, ¿no?, que no está en Keynes, ¿no?, pero que se da sobre la lógica de la política económica de Keynes, ¿no?, de intervención del Estado. Es decir, de la intervención en el terreno del gasto y de la inversión se pasa directamente a promover la propiedad estatal de medios de producción y de circulación para estimular el crecimiento. Entonces decía que Keynes, en el marco de los del turbulento periodo de entreguerras, no solo comienza a alejarse de la ortodoxia liberal, ¿no?, del libre mercado, en el sentido de incentivar la intervención del Estado, sino que además desarrolla una dinámica proteccionista, ¿no?, claramente alejada del libre mercado internacional. Y esto tiene que ver también, además de la crisis profunda del periodo de entreguerras, hay un elemento adicional que es la decadencia de Gran Bretaña. La pérdida de peso de Gran Bretaña en la economía internacional, el fin de su ventaja productiva y competitiva en el mercado internacional hace con que la economía británica tenga cada vez más dificultades para sostener, ¿no?, su peso y su protagonismo, y eso hace con que Keynes se oriente claramente hacia políticas proteccionistas, a partir de los años 30, claramente, ¿no? Y esto es un cambio importante, ¿no?, porque el proteccionismo que promovió Keynes en los últimos 15 o 20 años de su vida, para los efectos de la economía británica, luego en las negociaciones en Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial para diseñar el entorno económico internacional de posguerra, claramente Keynes aboga por una institucionalidad pública internacional, ¿no?, que regule los términos de la competencia. A Keynes parecía preocuparle mucho las violentas formas de competencia internacional entre los capitales de los distintos países, y se inclinaba por un mecanismo de regulación. Ese es un elemento interesante porque al día de hoy lo que tenemos, hace ya unos 30 años, lo que hemos estado viendo es una globalización desregulada en clave neoliberal que ha producido profundos desequilibrios y que ha llevado finalmente en los últimos años a gobiernos nacionalistas, proteccionistas y liberales, dice en la prensa, y liberales, ¿no?, o no liberales, que retoman la cuestión del proteccionismo, entre ellos Trump, por ejemplo, ¿no?, y que es una reacción ante las condiciones desbordadas de la globalización neoliberal, ¿no? Bueno, Keynes también se anticipa en este sentido, incluso una de sus propuestas en Bretton Woods, que Estados Unidos bloqueó y que finalmente no se realizó, que fue la creación de un banco central a nivel internacional con una moneda internacional que permitiera regular los intercambios, etcétera, etcétera. Esas características del pensamiento de Keynes, ¿no?, su apoyo a la intervención reguladora del Estado y su deriva, su giro proteccionista,
son en parte lo que explica su enorme peso en las concepciones de teoría económica y política económica de la segunda posguerra, ¿no? Y que se extienden durante 20 años, ¿no? Sentando las bases del boom económico de la segunda posguerra, hasta que, ¿no?, a finales de los años 60, comienzos de los 70, se agota el boom económico expansivo, se sobreviene un periodo de crisis estanflacionaria en los países capitalistas avanzados, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, al término de la década de los 70, el ascenso de los monetaristas, ¿no?, con Thatcher, Reagan, pero ya con Carter los monetaristas se hacen con el control del Banco de Reserva Federal norteamericano. A partir de ahí lo que tenemos es un giro, digamos, hacia lo que se llamó economía de la oferta, ¿no?, que está en las antípodas, digamos, discursivamente de lo que planteaba Keynes. Me explico: desregular la economía, limitar la intervención del Estado, ya no digamos en la producción, sino directamente incluso en la regulación, y eso lleva a flexibilizar los mercados laborales, apertura al comercio internacional, privatizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como era de esperarse, y como ya había planteado Keynes, ¿no?, en su momento, esto trae de vuelta las tendencias a crisis recurrentes en la economía de mercado, en la economía capitalista, ¿no? Y los últimos 30 años han sido en eso muy ricos, ha habido mucha evidencia, ¿no?, de lo que ya se decía, lo que decía Keynes, de que el mercado abandonado a su propia lógica se lleva a sí mismo a crisis recurrentes, ¿no? Y eso puede ser peligroso para incluso su propia supervivencia. En cuanto al tema de la vigencia del keynesianismo, lo que podemos decir de manera breve es que si bien a partir de finales de los años 70 el keynesianismo fue objeto de grandes cuestionamientos desde la academia de los economistas y los medios periodísticos y el mundo de la política, ¿no?, crecientemente tomados por las concepciones neoliberales, la realidad es que en una situación en que las crisis se hacen recurrentes, ¿no?, es decir, la crisis de finales de comienzos de los años 2000, ¿no?, en la época de la administración Bush en Estados Unidos, la crisis del 2008, y finalmente también el momento de la pandemia, el coronavirus, hace 4 años. En cada uno de los momentos de grandes crisis internacionales, ¿no?, los gobiernos inmediatamente, por más neoliberales que se reclamen, inmediatamente recurren a las técnicas, ¿no?, contracíclicas aportadas por Keynes, ¿no? Entonces, en cuanto a la vigencia, uno podría decir que si bien hay mucha declaración en contra de Keynes y del keynesianismo, la realidad es que el funcionamiento irregular, inestable de la economía mundial de los últimos 30 o más años impone el hecho de que Keynes, el eco de la palabra de Keynes, nunca haya dejado de oírse. Es decir, en realidad Keynes nunca se ha marchado. Se lo ha intentado marginar discursivamente para apuntalar una concepción económica basada en el aumento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, de la tasa de ganancia, pero Keynes nunca se ha marchado, siempre ha estado presente, constantemente es recurrido, ¿no?, por los gobiernos y los
los responsables de la gestión económica, y en realidad podríamos decir, ¿no?, con toda firmeza, con toda claridad, que las élites y los grupos encargados de la gestión de la economía políticamente no pueden prescindir de Keynes, ¿no? No pueden prescindir de Keynes simple y sencillamente porque el funcionamiento del capitalismo hace las concepciones de Keynes imprescindibles para la gestión del funcionamiento económico. El keynesianismo no es una receta, no es un problema coyuntural, no es una receta coyuntural. Keynes elabora toda una política económica, ¿no? Una teoría económica práctica, ¿no?, para orientar la política económica, en función no de una coyuntura, sino de una comprensión en profundidad de los desequilibrios a los que se lleva a sí mismo el mercado cuando funciona sin regulación, ¿no? Es decir, Keynes parte de una caracterización. El mercado, librado a su propia lógica, se lleva a sí mismo a la crisis, ¿no? Y por tanto, para que el capitalismo funcione se requiere una intervención estructural permanente del Estado, de la regulación política, para gestionar el ciclo económico, ¿no? Porque el capitalismo, cuando funciona con poca regulación, es decir, en la concepción del laissez-faire, tiende a un comportamiento epiléptico, ¿no? Es decir, el mercado capitalista es cíclico, inherentemente cíclico. Y los ciclos, los altibajos, se van profundizando, se van haciendo cada vez más intensos y pueden colocar en riesgo la misma supervivencia del sistema por las tensiones sociales que provoca. Entonces, para la pervivencia del capitalismo se requiere que el Estado intervenga para regular el ciclo económico, ¿no? Es decir, inyectando liquidez cuando estamos en la fase declinante del ciclo, ¿no? Retirándose interviniendo de una manera distinta cuando estamos en la fase ascendente del ciclo, por ejemplo, aumentando la capacidad de redistribución del ingreso para gestionar el malestar social, los desequilibrios, los niveles de desigualdad, etcétera, etcétera. Y para fortalecer el mercado interno también, ¿no? Entonces ahí viene todo el tema del Estado interventor en materia de política social, redistribución del ingreso, no de la riqueza, sino del ingreso, que no es lo mismo, y gestión del ciclo económico, ¿no? Para evitar que las fases declinantes tengan pendiente demasiado pronunciada y para atenuar, para amortiguar el ciclo. El ciclo no puede desaparecer, no hay política económica que sea capaz de acabar con el comportamiento cíclico del mercado, pero sí puede atenuarlo el Estado, ¿no? Con diversos instrumentos de política económica, monetaria, fiscal, cambiaria, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, Keynes tiene un artículo brillante del año 1926, que por ahí lo tengo, te lo puedo enviar si te interesa, contra el laissez-fairismo, contra el laissez-faire, porque dice que el laissez-faire lleva al capitalismo a la crisis,
Y lo dice 3 años antes del estallido del crack del 29. Es decir, lo anticipó Keynes, que es el mayor economista convencional del siglo XX, por mucho, ¿no? Por mucho. Y probablemente el mayor economista desde Smith y Ricardo. Un tipo realmente portentoso. Antes de hacer nombre como economista, ya era un profesor de estadística muy importante y un tipo ya era muy conocido y muy destacado antes de su faceta como economista, ¿no? De hecho, fue parte de la comisión del equipo británico que negoció la paz al final de la Primera Guerra Mundial y anticipó también que el exceso de sanciones a Alemania iba a hacer imposible la recuperación de Alemania y iba a generar problemas a mediano plazo. Y efectivamente, los términos de la paz de Versalles, de la Primera Guerra Mundial, generaron una imposibilidad de que Alemania... hicieron imposible que Alemania se recuperara tras la Primera Guerra Mundial y 10 años después el nazismo capitalizó todo el malestar, el descontento, y se encumbró el poder político, ¿no? Keynes es un tipo, es uno de los 3 o 4 o 5 individuos más importantes del siglo XX, y en cierto sentido el más importante, porque como él mismo dijo, su teoría de la práctica económica, ¿no? Tiene como objetivo salvar al capitalismo de sí mismo, ¿no? Salvar al capitalismo de sí mismo. Y él mismo lo dijo, él era consciente de lo que hacía, ¿no? Y claramente su política, su teoría acerca de la política económica tenía como objetivo salvar al capitalismo de sí mismo. En un momento extraordinariamente tenso, cuando aparece la Unión Soviética, el primer estado postcapitalista de la historia, y en medio de la crisis del periodo más turbulento y la crisis más importante de la historia del capitalismo. O sea, el capitalismo realmente estuvo al borde de una crisis terminal, ¿no? De que la revolución lo barriera, que la revolución anticapitalista barriera el capitalismo, ¿no? Así que Keynes probablemente sea, a la postre, el tipo más importante del siglo XX porque salvó al capitalismo, ¿no? Así como Lenin es el otro más importante porque estuvo a punto de lograr la proeza, bueno, primero, la primera revolución anticapitalista importante de la historia, y segundo, dirigirla, y segundo, abrió un proceso que pudo haber terminado con el capitalismo en el siglo XX. De hecho, después de Keynes, la teoría económica pasó de ser teoría como tal a ser más bien una teoría de la práctica, ¿no? Desde Keynes, la teoría económica es una tecnología política de administración del mercado, ¿no? La teoría económica se volvió muy práctica y muy técnica después de Keynes, ¿no? Y abandonó, en buena medida, la teoría como tal, la ciencia como tal, la investigación del origen de la riqueza, el tema del valor, ¿no? Es decir, los problemas teóricos acerca de lo económico, que eran buena parte de la teoría económica antes de Keynes, ¿no? Con Keynes, la teoría económica se volvió muy práctica, muy técnica, ¿no? Y muy orientada a la política económica, es decir, a la gestión del mercado.
Claro, la dificultad planteada es que la concepción teórica de política económica de Keynes fue pensada para su ejecución bajo una administración política, ¿no? Un Estado, con los recursos del Estado. Y Keynes, como decía hace un momento, en las negociaciones de Bretton Woods planteó una institucionalidad pública internacional que permitiera aplicar esas políticas. Como esa institucionalidad pública internacional no existe, porque lo que se ha dado es una globalización desregulada, en clave neoliberal, entonces el problema de las políticas keynesianas a nivel nacional es que están permanentemente sometidas a las presiones de la ausencia de esa institucionalidad pública internacional. Entonces la competencia entre los distintos capitales y estados, ¿no? Por ejemplo, las políticas de los países capitalistas periféricos de ofrecer condiciones exorbitantemente privilegiadas a las grandes corporaciones, ¿no? Esta competencia feroz por atraer inversión extranjera hace que, entre muchos otros factores, hace que sea difícil que las políticas económicas keynesianas funcionen a fondo, porque no existe un mecanismo internacional que permita la regulación del funcionamiento internacional del capitalismo. Sin embargo, a pesar de eso, de esa dificultad, el keynesianismo sigue muy presente por distintas vías, ¿no? No solo durante las grandes crisis, sino en la cotidianidad de la gestión de las economías por las autoridades políticas, que nunca ha desaparecido porque en realidad no puede haber economía sin política. Y finalmente hay un elemento de eso, es el keynesianismo militar, por ejemplo, ¿no? Uno de los elementos de la vigencia actual del keynesianismo es el keynesianismo militar, que para no extenderme más, uno podría poner como caso, por ejemplo, como ilustración, como la expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia, desde los años 90 hasta el presente, ¿no? Cuando provoca una guerra en Ucrania, la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, aparte de tener una dimensión geopolítica de intereses, también ha sido un gran negocio para la economía norteamericana, ¿no? Porque el Estado norteamericano, sobre la base de esa expansión de la OTAN, ha desarrollado una importante política de subsidios a el complejo industrial militar, ¿no? De ese país, y ha generado grandes ganancias económicas, industriales, tecnológicas de la expansión del área de influencia de la OTAN, ¿no? En pocas palabras, la expansión de la OTAN ha sido un gran negocio para la industria militar norteamericana y ha sido una forma de keynesianismo militar en el sentido de que ha apoyado, ¿no?, la producción, la demanda, el consumo, etcétera, etcétera, sobre la base de una enorme intervención económica del Estado. Una última expresión de la vigencia actual del keynesianismo es, por ejemplo, el retorno con fuerza de la política industrial en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la intervención del Estado norteamericano para asignar recursos, orientándolos a aquellos sectores que se consideran estratégicos en la competencia con China. Si hay algo que coloca contra las cuerdas al discurso neoliberal, es la emergencia de China. Porque los norteamericanos y también los europeos, para enfrentar el desafío competitivo de China en los mercados internacionales, deben apelar explícitamente a la intervención del Estado y a su capacidad para concentrar y dirigir recursos económicos hacia determinados sectores para poder enfrentar ese desafío. Jamendo.com
Jamendo.com. Entonces, para finalizar, uno puede decir que Keynes, como gran fundador de la macroeconomía moderna, introduce con fuerza la comprensión del Estado como una fuerza anticíclica y contrarrestante de la tendencia inmanente del capitalismo a las crisis, ¿no? Es decir, como mecanismo regulador, ¿no? Y su vigencia actual, su actualidad, aparte de lo ya mencionado, se puede ver, por ejemplo, entre aquellas personas sectores que impulsan conceptos como la renta básica universal o los promotores de la llamada teoría monetaria moderna, que son en mayor o menor grado descendientes de Keynes, ¿no? También ahí podríamos ver en el tema de la actualidad o vigencia de Keynes, los partidarios de lo que en Estados Unidos llaman el Green New Deal, o sea, el nuevo trato verde, el New Deal como alusión a Roosevelt, las políticas de Roosevelt en los años 30, que fueron inspiradas en buena medida por las concepciones de Keynes y que de una u otra manera, es un debate, pero de una u otra manera incidieron en la superación de la Gran Depresión. Y también otro elemento actual que podríamos citar es el ejemplo de las políticas económicas de China, ¿no? Que viene a ser algo así como el mayor programa keynesiano de obra pública y construcción de viviendas de la historia, ¿no? Es decir, el desempeño chino en buena medida incorpora elementos muy importantes de keynesianismo. Y para finalizar, todo lo que he dicho tiene que ver con el desempeño y el aporte de Keynes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del marxismo, evidentemente hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Para no extenderme más, dos aspectos fundamentales. Uno, reconocer que los aportes de Keynes son lo suficientemente sólidos como para incorporarse en una política económica socialista de transición postcapitalista, ¿no? En una situación de transición postcapitalista, muchos de los aspectos aportados por Keynes tendrían cabida en una política socialista de conjunto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es evidente que la principal crítica del marxismo a Keynes es el no reconocimiento de los fundamentos del capitalismo. Keynes desarrolla una política económica para moderar los ciclos, pero no puede acabar con los ciclos. Y rehúsa, ¿no?, dar una explicación de por qué el sistema capitalista se comporta de manera cíclica. Bueno, la respuesta está en Marx, evidentemente, y tiene que ver con el carácter anárquico de la producción en el capitalismo, ¿no? Bueno, ese sería todo un tema para otro podcast, pero básicamente el problema fundamental es el carácter del capitalismo que lleva a crisis recurrentes, sobre todo cuando funciona de manera relativamente desregulada. Digo relativamente porque nunca hay total desregulación. El Estado siempre, no hay economía sin política. Pero cuando se imponen las concepciones ideológicas de un bajo nivel de regulación, se multiplican, como ya he dicho, las tendencias a la crisis, ¿no? Y eso es inherente al funcionamiento del sistema capitalista que funciona cíclicamente, ¿no?
Y Keynes evidentemente también obvia, ¿no?, la estructura de clases de la sociedad capitalista, la explotación del trabajo, la explotación del trabajo, aunque en varios momentos de su vida declaró que en la guerra de clases él tomaría partido y estaría entre los sectores ilustrados de la burguesía. Así que era consciente de el carácter de clase de la sociedad y tomaba una posición clara en defensa del sistema, ¿no? Keynes no quiere cambiar el sistema, quiere salvarlo de sí mismo y para ello necesita la regulación. Listo. Muchas gracias, Jamer. Ces visages qu'on emprunte pour un jour, pour une vie. Notre âme à jamais enfouie dans les profondeurs de l'oubli. De l'oubli, oui de l'oubli. Faut-il sauvegarder les apparences à tout prix? Se lancer dans un combat sans sens, sans idée. Bof, moi je dis, bof, moi je dis, bof, moi je dis. Il n'y a ni avant, ni après, ni de maintenant. Vaine lutte pour s'approprier tous les instants. Les brandir comme un trophée aux yeux de tous et sacrifiés sur l'autel de la sérénité retrouvée. Il se peut que le destin nous joue des tours sans fin. Pris entre deux feux, nous voulons... Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, máster en Sociología por esta casa de enseñanza, doctorando en la Universidad de Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz. Esteban Arias, bienvenido a Huellas. Hola, Jamer, ¿qué tal? Te agradezco que me tomes en cuenta. Lo primero que habría que decir es que yo no soy el experto en Keynes, pero por supuesto que algo tendré que decir, ¿no? Lo primero que mencionaría sobre Keynes es su preocupación por el contexto que le tocó vivir, ¿no? Algunos keynesianos o autores que han revisado el pensamiento de Keynes le dicen un pensador del presente. Y hay una frase muy conocida de él que es que en el largo tiempo todos vamos a estar muertos, ¿no? Y esta frase no solo condensa una crítica a los ciclos, a la teoría de los ciclos económicos de larga duración, sino también, digamos, a la necesidad de pensar las soluciones económicas a partir de las coyunturas actuales, ¿no? En su momento, por ejemplo, él evaluó muy críticamente el Tratado de Versalles porque decía que si se implementaban esas medidas sobre la economía alemana, eventualmente iban a terminar en una gran inflación que impediría a la Alemania de ese momento cumplir con las obligaciones de deuda que se le imponían desde los países aliados, ¿no? Y Keynes, de hecho, fue muy criticado por esta postura, se le criticó, se le acusó de ser parte, digamos, de los enemigos alemanes, pero eventualmente el tiempo le dio la razón y muchas de sus ideas y muchas de sus soluciones para el caso específico de Alemania fueron implementadas luego de que Alemania entrara en un proceso de alta inflación, ¿no? Y esto demuestra, ¿no?, la preocupación de Keynes de pensar los problemas de su tiempo, de pensar en soluciones y alternativas para su tiempo, para los problemas económicos. Y sin duda alguna, digamos, el mayor impacto que tiene Keynes directamente es en la búsqueda de soluciones al momento de recesión económica que estalla en Estados Unidos, pero luego se expande hacia el resto de países centrales. Y básicamente las soluciones que se pensaron estaban muy influidas por las ideas de Keynes. De hecho, a Keynes se le conoce como el salvador de los sistemas en crisis. Y en términos muy generales, lo que él propone es dinamizar la economía a través del consumo, ¿verdad? Porque para él el elemento que permite superar los ciclos recesivos es la demanda agregada. Y en este esquema el gasto público, pero también la inversión privada juegan un papel muy importante porque son los que permiten generar empleabilidad
Y esa empleabilidad entonces dinamiza la economía en su conjunto a través del consumo agregado, ¿no? Por eso hay una preocupación constante de Keynes por pensar en la empleabilidad y la importancia, digamos, de que la clase trabajadora tuviera buenos salarios, entre otros aspectos, ¿no? Porque, una idea muy importante que introduce Keynes dentro de la política económica es la idea del multiplicador económico. La inversión, dice Keynes, y el gasto público genera un multiplicador económico, lo calculaba entre 1,5 y 2% sobre la economía. Esto significa que por cada por ciento de inversión, ya sea pública o privada, esta inversión se iba a multiplicar en la dinámica económica a través de la demanda agregada en un 1,5 o un 2%. Y esta es una idea, por ejemplo, muy vigente en los debates contemporáneos, ¿no? Y constantemente escuchamos a los economistas hablar del multiplicador fiscal, ¿verdad? Entonces, básicamente, muchas de las soluciones pasan por pensar, digamos, en la política fiscal como una herramienta a través del cual el Estado puede dinamizar la economía mediante la inversión, mediante la mejora salarial, entre otros aspectos. Ahora bien, digamos, evidentemente, y esto es a confesión de parte, la propuesta de Keynes es la de mantener el capitalismo funcionando, ¿verdad? Él critica justamente la economía laissez-fairista y el capitalismo de libre mercado, de libre cambio, porque señala que esto lleva inevitablemente a las crisis y que sin duda alguna, y es evidente que la suma de egoísmos individuales no conduce a una necesaria armonía social y mucho menos al equilibrio de mercado que, por ejemplo, hoy los neoliberales tanto apelan, ¿no? Para Keynes esto es falso. Y aquí juega un papel muy importante la intervención del Estado dentro del mercado para corregir esos defectos e introducir elementos de equilibrio a un mercado que tiende al desequilibrio. Por eso, muchos de los economistas de derecha no necesariamente ven con buenos ojos los planteamientos keynesianos o neo-keynesianos para la economía de mercado, ¿no? Incluso el texto famoso de Hayek, Camino de Servidumbre, no iba tanto dirigido hacia una crítica a la economía soviética, sino justamente a los planteamientos de Hayek, de Keynes, porque evidentemente en el proceso de reconstrucción y de salida de la crisis, las ideas de Keynes legitiman y justifican y además dan una alternativa viable dentro del marco del capitalismo a lo que se ha llamado los estados de bienestar, que Hayek en ese entonces identificaba como una introducción del socialismo dentro de las economías capitalistas. Y entonces, bueno, Keynes y Hayek rivalizan fuertemente durante varias décadas. En la medida en que las ideas de Keynes
le dan soporte a las alternativas socialdemócratas más moderadas. Ahora bien, e insisto con esto, la propuesta de Keynes no es para superar el capitalismo, aunque introduce elementos que podrían generar contradicciones dentro de las economías de mercado. En un texto también famoso de Keynes, que tiene como título entre signos de pregunta, "Soy liberal", es muy claro que Keynes no se planteaba superar el capitalismo, sino salvarlo de los efectos más perversos, la desigualdad y la constante tendencia a la crisis económica, ¿no? Y en este texto, en este breve ensayo, en donde él justifica su participación dentro del Partido Liberal, él señala y critica, por ejemplo, el Partido Laborista por ser un partido de clase. Y él, la confesión de parte, dice, no es la clase a la que yo pertenezco, a la que defiende el Partido Laborista. Y él dice, en el contexto, en el marco de la lucha de clases, yo me voy a encontrar en la burguesía ilustrada, en la burguesía educada. Y en efecto, digamos, esa es la propuesta socioeconómica, por decirlo así, de Keynes. Pero también en este mismo texto que te estoy mencionando, es muy interesante la visión de libertad que plantea Keynes, porque claramente no es la que proponen los sectores libertarios o liberales, ni siquiera la economía clásica o neoclásica, ¿no? Sino que se acerca a una idea de libertad más próxima al liberalismo social, en donde la libertad se concibe no solo como la no intervención del Estado o de fuerzas externas al individuo, sino también con relación al desarrollo de capacidades. Y ahí, por supuesto, digamos, la intervención del Estado y de la política pública y de la gestión de la política económica juega un papel muy importante para el desarrollo de habilidades, competencias, ¿no? Acercándose, ¿no? a una visión de libertad positiva al margen de la libertad negativa que caracterizaba al liberalismo tradicional, ¿no? Por otro lado, es importante mencionar de Keynes la influencia que tuvo en América Latina. Uno de los primeros textos de Raúl Prebisch, el secretario de la CEPAL en los años 60, se llamó Introducción a Keynes, y ahí Prebisch reconoce que muchas de sus ideas que desarrolla posteriormente dentro de la escuela estructuralista de la CEPAL son tomadas a partir de los planteamientos de Keynes. Entonces también influye significativamente en el desarrollo de estados intervencionistas y la propuesta, digamos, cepalina para los planes y proyectos de desarrollo latinoamericanos, que en alguna medida se lograron implementar entre las décadas 50, 60 hasta los años 70. A nivel internacional, llegado a los años 70, las ideas de Keynes empiezan a tener problemas por los resultados económicos, la tendencia a la baja de las ganancias privadas empresariales,
y empieza a surgir las teorías más de corte monetaristas y libre mercado, librecambistas también. Y entonces empieza a ser relegado, digamos, a un segundo y tercer plano, e incluso, digamos, hay un lord, no recuerdo el nombre ahorita, pero hay un lord inglés que dice hay que empezar a cazar a los keynesianos y echarlos básicamente de la toma de decisiones en materia de política económica. Sin embargo, habría que decir que aún hoy en día parece que ha habido una suerte de asimilación por la derecha de las propuestas keynesianas. Por ejemplo, tras la crisis del 2018, en un breve periodo, tras la crisis del 2008, por un breve periodo de un año más o menos, las políticas que se empiezan a implementar para salir de la recesión económica eran claramente keynesianas, ¿no? Una política, por ejemplo, de llevar las tasas de interés a cero, que prácticamente era una medida para fomentar la inversión privada. Eso claramente es una alternativa keynesiana a la crisis, ¿no? Pero evidentemente llega un momento en donde esas políticas chocan con los intereses de las clases dominantes de los países centrales y son solo asumidas como alternativa, como medidas de emergencia, que luego son contrarrestadas por las alternativas y teorías dominantes de corte neoliberal. En aquel momento, en el 2008, recuerdo que se hablaba de el regreso al maestro, ¿no? Como se le conoce también a Keynes por parte de aquellos que aún defienden sus postulados. Pero fue un regreso muy breve y luego la economía y las relaciones de poder vuelven a su curso regular. También habría que decir que después de la pandemia, algunas de las medidas que se planteaban para atender la emergencia y la crisis económica que implicaba eran de corte claramente keynesianos. Cuando el FMI sale y dice hay que aumentar el gasto público, ¿verdad? E insistía en la idea de que los bancos centrales jugaran un papel importante en la recuperación económica. Claramente eran alternativas y soluciones pensadas desde la matriz keynesiana, ¿no? Y por otro lado, ya a nivel de pensamiento económico, hay una gran cantidad de grandes economistas que se dicen y se reivindican como keynesianos: Paul Krugman, Stiglitz, en gran parte también Thomas Piketty, que plantean, digamos, alternativas por lo menos un poco más racionales dentro del capitalismo. Así que, sin duda alguna, Keynes ha jugado un papel muy importante en la gestión del capitalismo y en gran medida por varias décadas el capitalismo fue un capitalismo keynesiano, ¿no? De fomento a la demanda agregada, de mejoras salariales, de empleabilidad y de intervención del Estado, no solo en materia de política social, sino también en política económica. Este virus rápidamente se convirtió en una pandemia. Comenzó en una superpotencia mundial y poco a poco se fue propagando entre muchos pueblos. Este virus ha puesto de rodillas a gobiernos y científicos y amenaza con desmantelar lo poco que queda del estado del bienestar. Este virus ha hecho que miles de personas en el mundo se queden sin trabajo o hayan visto empeorar sus ya de por sí precarias situaciones laborales. Este virus ha matado a miles y miles de personas en todo el mundo y se presagia que provocará una crisis sin parangón en la economía mundial.
Este maldito virus agudizará la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la inseguridad. Y no hablamos del COVID-19, hablamos de algo peor, hablamos del neoliberalismo. Este virus, de momento, no parece tener cura. Licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional, doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica, exdirector del Centro de Investigaciones en Desarrollo y Cultura de la Universidad Estatal a Distancia. Profesor Luis Paulino Vargas Solís, bienvenido nuevamente a Huellas. Hola, Jamer, buenas tardes. Muy interesante su pregunta. Vamos a ver cómo logro abordarla. Primero, tal vez es conveniente tener presente que Keynes se forma dentro de la tradición, dentro de lo que ya tal vez podríamos identificar como la tradición neoclásica o tradición marginalista, la cual con diversos antecedentes básicamente surge en el decenio de 1870 entre grandes centros en Austria, en Viena, en Lausana, Suiza y en Londres. Y Keynes se forma en Cambridge, en Londres, y uno de sus maestros es Alfred Marshall, que es uno de los economistas más importantes dentro de la corriente marginalista, uno de los teóricos más distinguidos de la corriente neoclásica o marginalista. Sin embargo, Keynes madura una posición crítica que ya uno puede empezarla a reconocerla en un Keynes bastante joven, antes de 1920, más claramente a lo largo de los 20 comienzan a aparecer escritos, no necesariamente escritos teóricos, a veces más escritos como de tipo opinión, digámoslo así, donde ya comienza a manifestarse un Keynes crítico, un Keynes escéptico, que no cree en el laissez-faire, que dice que incluso hay un famoso ensayito de él, que se llama El fin del laissez-faire, que si mal no recuerdo data como de 1925-26, por ahí. Hay obras de él donde comienza a madurar el Tratado sobre el Dinero, que se publica a principios de los 30, donde ya comienza a madurar una posición teórica crítica, y esto termina de tomar forma con su teoría general de empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, y que claramente está influida por el panorama de depresión económica que la economía mundial y especialmente Estados Unidos e Inglaterra vivían desde finales de 1929. Ahora, Keynes elabora una crítica que ataca a la ortodoxia neoclásica desde muchos puntos de vista. Digamos, hay cosas tan básicas, tan elementales como que Keynes recupera y reintroduce en la teoría el tiempo humano y natural. Frente al tiempo lógico matemático de la teoría marginalista, Keynes reintroduce el tiempo natural. El tiempo efectivamente pasa a tener, hay un pasado, un presente y un futuro. El pasado no es modificable y el futuro no lo conocemos. Y al decir el futuro no nos conocemos, Keynes introduce la noción de incertidumbre, y en relación con la noción de incertidumbre, la noción de expectativas, y por ahí desbarata también los supuestos de racionalidad en que se fundamentaba la teoría neoclásica o marginalista. Entonces, al introducir este tipo de nociones, Keynes comienza a elaborar una imagen de los mercados capitalistas que ya no son los mercados autorregulados que logran establecer equilibrios virtuosos, sino que son mercados susceptibles al desequilibrio, susceptibles digámoslo así, al desorden y eventualmente a la crisis. Además, Keynes introduce la noción de una economía monetaria y le asigna un papel muy importante al dinero, cuando en la vieja teoría neoclásica o marginalista el dinero era considerado lo que llaman un velo, algo que en realidad no afectaba el funcionamiento real de la economía,
simplemente operaba como un mecanismo que facilitaba los intercambios sin tener ninguna consecuencia significativa para el funcionamiento de la economía real, para el empleo, para la producción. Con Keynes eso cambia completamente. Keynes le asigna un papel completamente distinto al dinero. Entonces, en una economía monetaria basada en contratos, donde el tiempo efectivamente pasa, donde hay presente, pasado y futuro, donde el futuro es incierto, el dinero cumple una función sumamente importante, sobre todo, digamos, el dinero en cuanto que medio de pago, en cuanto que unidad de cuenta, pero también en cuanto que depósito de valor. La faceta del dinero como depósito de valor es uno de los elementos importantes para poder entender la crisis, porque genera la posibilidad, bajo determinadas circunstancias, de que se atesore el dinero y que eso genere una crisis. Todo esto, digamos, estoy sintetizando de una manera sumamente, digamos, incluso violenta, ¿verdad? Todo esto funda una crítica muy a fondo, muy profunda a la famosa Ley de Say. La Ley de Say había sido formulada a inicios del siglo XIX por un economista francés llamado Jean-Baptiste Say, y según la Ley de Say no había ninguna posibilidad de crisis en la economía capitalista porque la oferta creaba su propia demanda. Por definición, a la hora de producir cualquier bien que se produzca, cualquier mercancía, cualquier producto, en el acto de producir se están generando ingresos que equivalen al valor mismo del producto. Digámoslo así, el producto podríamos pensarlo en términos de que su precio es el resultado de sumar los salarios que se pagan más las ganancias de las empresas. Entonces, ahí mismo, en esos costos de producción se están generando los ingresos, salarios y ganancias, y esos ingresos vuelven al sistema económico en forma de demanda y generan entonces la demanda necesaria para comprar lo que había sido producido. Esa es, digámoslo así, en términos muy sencillos, la Ley de Say. De ahí que se diga que la Ley de Say lo que postulaba era que la oferta crea su propia demanda, y al plantearlo de esa manera quedaba descartado la posibilidad de una crisis de sobreproducción, de una crisis por insuficiencia de la demanda. Ces visages qu'on emprunte pour un jour, pour une vie. Notre âme à jamais enfouie dans les profondeurs de l'oubli, oui de l'oubli. Todo el planteamiento keynesiano sobre el tiempo, sobre la incertidumbre, sobre las expectativas, sobre el papel del dinero, etcétera, deja establecidas las condiciones para decir, no, la Ley de Say no funciona. Ya Marx había mostrado muy escéptico respecto a la vigencia de la Ley de Say. Marx tiene su propia crítica frente a la Ley de Say. A mí me parece que es más completa, más clara, incluso más coherente la crítica de Keynes. Pero bueno, con Keynes y a través de todos los elementos que indiqué, la Ley de Say queda desbaratada. El capitalismo se muestra como un sistema que no necesariamente está en crisis todo el tiempo, pero que tiene el potencial de la crisis, donde los mercados tienen fallas, donde los mercados no siempre funcionan bien, donde a menudo se establecen equilibrios que no son equilibrios virtuosos, o como lo puso Keynes, se pueden establecer equilibrios de desempleo, donde ahí yo creo que el concepto de equilibrio está mal utilizado, aunque así lo utilizó Keynes, está mal utilizado porque supone una situación armoniosa, satisfactoria, cuando estamos hablando en realidad de una situación de desempleo persistente que no se logra resolver. Entonces, como para ir cerrando, en Keynes y desde múltiples puntos de vista, yo me estoy dejando por fuera, estoy mutilando un montonazo de cosas, desde múltiples puntos de vista hay una crítica muy a fondo al paradigma neoclásico marginalista que se había gestado desde el decenio de 1870. Hay una imagen del capitalismo como un sistema muchísimo menos armonioso de lo que la teoría neoclásica había planteado, como un sistema que necesariamente va a necesitar la intervención del Estado para poder subsanar las situaciones de crisis, para poder aliviar las situaciones de crisis.
Podríamos, a menudo se dice que el planteamiento keynesiano tiene una perspectiva muy enfocada en el corto plazo, es decir, bueno, hay una situación de crisis económica, de depresión económica, de alto desempleo, lo que corresponde es poner en marcha estas y estas políticas, básicamente de carácter fiscal, a través de inversión pública y cosas de ese tipo, para sacar a la economía de la depresión. Pero a mí me parece que esa es una lectura restringida de Keynes, porque la crítica de fondo de Keynes a el funcionamiento del capitalismo, al funcionamiento de los mercados, funda también la posibilidad de elaboraciones teóricas con perspectivas de más largo plazo. Mucho de la teoría del desarrollo se alimenta de esta crítica. Incluso yo leí, por ejemplo, textos de Raúl Prebisch, el famoso teórico de la CEPAL, allá de los años 50-60 del siglo pasado, textos de Prebisch refiriéndose a Keynes que me dejaron claro que Prebisch estuvo influido por Keynes y que la crítica al centro-periferia que Prebisch y la CEPAL elaboran, que en el fondo es una crítica al funcionamiento de los mercados capitalistas, de alguna manera encontró inspiración en la crítica que Keynes había dejado fundada frente al funcionamiento de los mercados. Este virus rápidamente se convirtió en una pandemia. Comenzó en una superpotencia mundial y poco a poco se fue propagando entre muchos pueblos. Este virus ha puesto de rodillas a gobiernos y científicos y amenaza con desmantelar lo poco que queda del estado del bienestar. Este virus ha hecho que miles de personas en el mundo se queden sin trabajo o hayan visto empeorar sus ya de por sí precarias situaciones laborales. Este virus ha matado a miles y miles de personas en todo el mundo y se presagia que provocará una crisis sin parangón en la economía mundial. Este maldito virus agudizará la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la inseguridad. Y no hablamos del COVID-19, hablamos de algo peor, hablamos del neoliberalismo. Este virus, de momento, no parece tener cura. Ahora, distinto a Marx, Keynes no tenía pretensiones revolucionarias. Keynes, él en lo personal, no era un señor que creyera ser revolucionario. Él no creía decir de sí mismo ser un revolucionario ni nada por el estilo. Él era una buena persona, digámoslo así. Uno lee los textos de Keynes, no solamente la obra teórica, sino los textos, digamos, más filosóficos, y uno comprende que él es un señor burgués, que sabe que es burgués, él no niega en ningún momento ser un burgués, pero es un burgués con una fina sensibilidad social, un burgués que piensa en que le preocupan cosas como la paz, como la justicia, como el desempleo, como el sufrimiento de la gente. Por ejemplo, su famosa frase de en el largo plazo todos estamos muertos, que es una frase muy célebre, que a menudo ha sido interpretada en clave cortoplacista. En realidad hay que ubicarla en su contexto y situarla en el marco de todo lo que él dice, porque en realidad la frase completa es más o menos así. Los economistas le hacemos un flaco favor a la humanidad si le decimos que cuando hay una crisis económica, todo ese asunto de dejar que las cosas se estabilicen, todo ese asunto de dejar que la tormenta pase y amaine y la mar vuelva a estar calma. Y es entonces donde agrega, es que en el largo plazo todos estamos muertos. Ahí lo que está diciendo es, los economistas tenemos una responsabilidad frente a la gente y no podemos decirle a la gente que cuando hay una crisis económica que la está haciendo sufrir porque le provoca desempleo, pobreza y hambre, no le podemos simplemente decir, aguántense, esperen un tiempo que ya llegará el momento en que la crisis pasa y todo se arregla. En ese momento, en el largo plazo, ya todos podríamos estar muertos. Es nuestra responsabilidad dar soluciones para allá. Y hay reflexiones, el famoso ensayo de Keynes sobre, ¿cómo se llama? El futuro de nuestros nietos, o algo así. Es un ensayo sobre los nietos, aunque él nunca tuvo nietos ni tuvo hijos, pero es algo que tiene que ver con los nietos. Ahora tengo que buscar el título y te lo mando. Es una reflexión de cómo imagina él la sociedad 100 años adelante.
Y entonces él dice, si hoy tenemos que soportar la avaricia, porque la avaricia es lo que pone a caminar este sistema económico y hace que la producción aumente y que haya riqueza, yo esperaría que con el paso del tiempo podamos superar eso y la sociedad y la economía sirva para lo que realmente debe servir, que es para que la gente viva mejor. Algo por el estilo de la reflexión que él desarrolla ahí. Bueno, yo te lo dejo ahí. La teoría keynesiana en realidad es mucho más rica de lo que se ha dicho, tiene mucho mayores facetas de las que se han admitido. Su teoría del dinero, por ejemplo, su teoría sobre la demanda efectiva, su teoría sobre por qué el mercado falla, de qué manera se da la falla, su teoría sobre el comportamiento de las participantes, digamos, comillas, de los agentes económicos en los mercados capitalistas, tiene muchos matices muy ricos. Como te digo, Keynes nunca quiso ser un revolucionario como Marx, nunca quiso derrocar el capitalismo. Incluso por ahí hay gentes que dice que Keynes de alguna manera lo que intentó fue salvar al capitalismo de los capitalistas, y algo de cierto hay en eso. Pero también hay mucho de cierto en que había una sensibilidad humana en sus planteamientos. Incluso pensando, perdón si un poco retrocedo, pensando en la atribución que se le hace a Keynes de una mirada de corto plazo, que a mí me parece que es completamente falso eso. Una manera de ilustrar qué tan falso es eso es pensar las propuestas que Keynes llevó a la conferencia de Bretton Woods en 1944, cuando ya estaba cercano al final de la Segunda Guerra Mundial. Los planteamientos de Keynes ahí sí podemos decir que en muchos sentidos que eran planteamientos revolucionarios muy avanzados para su época. Crear una especie de banco mundial, un banco central mundial, una moneda mundial, un sistema de compensación en el comercio, un sistema de ajuste que exigía una colaboración simétrica entre países superavitarios y deficitarios, y no como terminó imponiéndose, que son procesos de ajuste que ponen todo el costo sobre los países deficitarios, que usualmente son los más pobres y los más débiles. Cosas de ese tipo que Keynes planteó en Bretton Woods en 1944, que Estados Unidos no aceptó, y recordemos que en ese momento la potencia hegemónica era, las dos potencias que se suponía lideraban en la negociación eran Estados Unidos y Reino Unido, pero claramente Estados Unidos era el que estaba en condiciones de poner las condiciones. Reino Unido estaba intentando salir de la guerra que le había causado grandes devastaciones como el resto de Europa, y no estaba en posición de imponer nada, ¿verdad? Entonces las ideas keynesianas fueron en su mayor parte desechadas. Sobrevivieron. El Fondo Monetario Internacional es una caricatura del tipo de banco central que Keynes quería establecer, por ejemplo. Y la idea del banco, las otras ideas fueron desechadas, no quiero entrar en demasiados detalles que ya he hablado excesivamente. Y te lo dejo ahí porque ya me di cuenta que llevo 15 minutos de grabación. Bueno, Jaime, disculpa por hablar tantísimo. Hasta luego, un abrazo. Hola a todos, estamos en Huellas, grabando con mi papá. Estudios sociales. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Esperamos que, como siempre, haya sido de su utilidad y su agrado. Queremos enviar un abrazo y nuestro agradecimiento a los doctores, a los profesores Roberto Ayala, Luis Paulino Vargas y Esteban Arias por su colaboración, por compartir sus investigaciones, sus conocimientos y sus puntos de vista con nosotros y nosotras. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la gentileza de escucharnos. Saben que pueden dejarnos sus críticas, sugerencias, sus puntos de vista, sus recomendaciones en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0 y Estudios Sociales CR. También pueden disfrutar de este contenido en la página de YouTube Huellas 2.0, en Spotify como Huellas 2.0 y en iVoox como Huellas 2.0. Recordarles y reiterarles la invitación a que vuelvan a suscribir esta última página de iVoox como Huellas 2.0, debido a que hace poco más de un año tuvimos que cerrarla debido a una serie de presiones políticas. Lamentablemente, estas cosas ocurren en nuestro país.
También queremos aprovechar esta oportunidad para invitarles a una nueva aventura, a un nuevo proyecto de divulgación, de comunicación relacionado con la educación, con la pedagogía, con el currículum. Se trata de La Pizarra Podcast, tu formación permanente. La Pizarra Podcast es un proyecto de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la sección de educación primaria, en donde colaboramos. La idea es formar un espacio de debate, de diálogo y sobre todo de intercambiar investigaciones, experiencias didácticas y metodológicas enfocado en la educación primaria en Costa Rica. Desde ya están invitadísimas e invitadísimos. Colaboraron con sus voces Eric Herrera, José Pablo Ramírez, Santiago Ramos y desde mi querido San Ramón, Carito Elizondo. Su amigo y compañero Jaime Ramos los invita a seguir dejando huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Hasta pronto.